lo que hicimos fue dividir el estado, la verdad, porque un estado tan amplio con tantos sistemas de clima distinto, con tanta vegetación, tienes montaña, tienes selva seca, tienes selva húmeda, tienes dunas, o sea, bueno, es maravilloso este estado, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue dividirlo por distritos de desarrollo rural, es decir, cuáles eran los principales distritos que eran productores pues sí, productores de estos cultivos que ya habíamos determinado que eran los más importantes. Y con eso supimos más o menos qué tan representativa tenía que ser nuestra muestra por esa zona. Hicimos un montón de salidas a campo, dividido el estado, como te decía, en estos distritos, ¿no? Entonces estaba la zona de los Tuxtlas, la zona de Jaltipan, la zona, pues, todas las regiones distintas del estado. Y ahí, literalmente, íbamos varios del equipo, bueno, no siempre iba yo, pero iba mi equipo, y junto con otro equipo con el que te digo que colaboré mucho, de la doctora Luciana Porter. Ellos iban con su tarea, con su encomienda de lo que tenían, el tipo de información que tenían que recabar, y nosotros íbamos literalmente colectando puntos en campo, o sea, sabiendo, entonces, esto es un pastizal, esto es un cañaveral, esto es un plantío de cítricos, ¿no? No íbamos a dividir entre si naranja, mandarina, toronja, limón, o sea, cítrico. Esto es soya, esto es mango, esto es... Y lo que haces es tomar muchísimos puntos, porque después pues entrenas un algoritmo, ¿no? Y le dices, cada vez que veas esto en la imagen, tú le vas a llamar tal. Por supuesto hay muchísimo error, te lo estoy platicando fácil, y tiene que ser una muestra muy representativa y muy limpia. Además tuvimos la fortuna de que nos facilitaron la Zagarpa, una base de datos que ellos tenían de cultivos georreferenciados de maíz, de frijol. Eran como 5 cultivos distintos, entonces lo que hacíamos era verificar, ¿no? Que esos puntos, porque eran bases de datos más antiguas del año en el que nosotros hicimos esta colecta, entonces verificar que todavía estaban esos cultivos en esa zona, ¿no? Regresamos, después de cada salida se regresaba, se vaciaba la base de datos con imágenes satelitales. Proyectábamos los datos, veíamos en la imagen, a ver, yo sé que esto era un pastizal, es un pastizal, ¿cómo se ve ahora? Claro, las imágenes a veces tienen desfase, entonces buscábamos que fueran imágenes del momento más cercano, ¿no? Al que nos encontrábamos, y fuimos generando nuevos puntos, hasta tener una base de datos, pues como te decía, de más de 26,000 puntos de distintos cultivos para todo el estado, de los cultivos más representativos. No incluimos vegetación, porque esa no era nuestra tirada, porque existe esa información con sus errores y no, pero bueno, es una información que Conavio ha generado y INEGI, que es bastante confiable, pero lo que no existe es esta división entre cultivos, más allá de decir, esto es una zona agrícola. Y pues bueno, ya una vez que tuvimos nuestra muestra representativa, empezamos a hacer estas clasificaciones que tomaron mucho tiempo, y las hicimos lo mismo por región, o sea, no corrimos toda una clasificación para el estado, porque como platicábamos, pues no es lo mismo el norte que el sur, y la forma en que se hace un pastizal en el norte que en el sur, bueno, quizá el pastizal sí, pero no proveen la misma información, digamos, Los suelos y los climas son diferentes. Son diferentes, y cuando estás entrenando un algoritmo, pues sí, no entienden, ¿no? No es un ojo humano que sabe que no, aquí definitivamente no iba a estar esto. Entonces, para tratar de evitar el error, lo hicimos por partes, las clasificaciones. Una vez que estuvimos en cada zona, conforme con el porcentaje de precisión de esa zona, pues es imposible llegar al 100%. No son fotografías, es un mapa, es una representación, ¿no? Esos son los mapas, representaciones de la realidad que te sirven para muchas cosas, pero no es una fotografía. Y en la fotografía, además, pues pierdes mucha de la información gruesa. Quizá ganas el detalle, pero pues lo que queremos aquí es encontrar estos patrones, estas tendencias grandes que están sucediendo en el estado. Y pues ya te mostraré el mapa, es padrísimo. O sea, hay unas zonas, le pusimos distintos colores a los cultivos, y hay unas zonas en el centro que entonces claramente domina un cultivo, dónde están la palma de aceite, dónde está la piña concentrada en el estado, dónde están el sorgo y la soya, que aunque no son tan relevantes como otros cultivos estatales, pues sin duda por ahí se ve que va a aumentar. Entonces, además en estas salidas también aprovechábamos, por supuesto, para
pues entrevistar a productores. Elegíamos a un grupo particular de productores, no a toda la gran diversidad que existe, porque pues por cuestiones muy logísticas, la verdad, y por esta sinergia que teníamos con otra de las colaboradoras del proyecto, como te mencionaba. Entonces, la verdad, nuestro grupo clave fueron productores que, además de trabajar el campo, bueno, no, o sea, trabajan el campo, pero como actividad particular son apicultores o meliponicultores, es decir, son productores de miel. Y entonces, pero al mismo tiempo, pues sí, son productores de muchos otros productos, no, ninguno vive solo de la miel, ¿no? Obviamente. Entonces, tuvimos una muestra pues representativa del estado, donde les hacíamos siempre el mismo cuestionario, ¿no? ¿Por qué cultiva lo que cultiva? ¿Cuánto tiene? Más o menos en qué hectáreas. ¿Es suya la tierra? ¿La renta? ¿O se la renta? ¿A alguien le renta a usted la tierra? ¿Utiliza paquetes tecnológicos? ¿Quién le da incentivos? ¿Por qué se los dan? ¿Y qué haría si no hiciera esto? ¿No? O sea, ¿cuál sería el destino del campo si la gente decidiera dejar de hacer esa actividad? Pero es interesante, ¿no? Cómo hay actividades como el café, que la gente te lo dice, aunque me dé 3 pesos, yo no lo voy a abandonar. Esta es la actividad que hacían mis abuelos y es lo que he hecho toda la vida. Y en cambio hay otras actividades como la ganadería, que aunque sigue siendo muy importante para el estado, la verdad yo creo que, o sea, no te puedo decir que está perdiendo fuerza, pero sí noto que hay ganaderos quizá de generaciones, ganaderos jóvenes que heredaron la actividad y que sí se plantean transformar a cítricos quizá, o algo que el gobierno esté dando incentivos en ese momento.